Las gemas dentro de Steven Universe son la primera facción espacial mostrada en la obra, quienes poseen un legado complejo y místico que se remonta a milenios atrás en su antiguo imperio, el cual, pese a ser desmantelado al final de la serie original, no borra su turbulento pasado que dejó marcada su especie, producto de las absurdas y estrictas leyes que tenían, las cuales imponían un estándar de perfeccionismo inalcanzable que mantenía las gemas en sufrimiento pasivo y constante. Y si bien esa presión por sí misma puede considerarse una tortura, esta se queda corta en comparación a las atrocidades que las diamantes permitieron durante las eras 1 y 2. Y es por eso que en esta ocasión les traigo mi top 10 sobre los peores castigos gema vistos en todo Steven Universe, los cuales van desde sanciones superficiales y superables hasta actos de crueldad absoluta que son una completa barbarie. Y para esta lista me basé en dos simples factores para ordenar los puestos, siendo estos la gravedad física y mental del castigo realizado y el grado de secuelas que estos son capaces de dejar. Y bueno, sin nada más que agregar, empecemos con el contenido. Es un rejuvenecedor. En el planeta madre los usaban con las gemas que se salían de control. Y como último puesto de castigos gema, tenemos al rejuvenecimiento, el cual fue mostrado a detalle por primera vez en la película de Steven, siendo en esencia el reinicio forzado de una gema, tanto física como mentalmente, obligándola a pufiarse y volver a su modo default usando el rejuvenecedor como herramienta, algo visto de primera mano por Spinella, quien venció y reseteó a las Crystal Gems usando su guadaña especial, causando que todos menos Steven se regeneren con sus formas base y sin recuerdos de su vida anterior, volviéndolas así gemas en blanco que deben acatar órdenes sin ninguna clase de objeción, algo que el Imperio usaba en el pasado para borrar todo rastro de individualidad en gemas necias, con el fin de evitar cualquier insurgencia que pueda surgir de parte de estas. Y si bien tanto Bismuto como Peridot consideran eso algo muy cruel, en la práctica el rejuvenecer gemas es un acto prácticamente indoloro para ellas, ya que éstas olvidan cualquier miedo o trauma al instante de surgir como gemas reseteadas. Y para colmo de todo, es un proceso reversible si se conoce de antes el carácter y desarrollo formado por las joyas, volviendo así al rejuvenecimiento en una clase de amnesia forzada que no ocasiona agonía alguna a la gema que la sufre. Y en ciertos casos como el de Spinella, incluso le hacen un favor al limpiarle sus traumas internos, siendo así una privación del albedrío que puede ser tanto maliciosa como piadosa, dependiendo de la situación. Y en el noveno lugar de tormentos gemísticos encontramos a otro despojo de libertad, siendo ese el control mental efectuado por parte de Diamante Blanco, quien pese a no usarlo en toda su magnitud, en las pocas gemas que lo empleó, resultó en un castigo visualmente impactante, al menos de entrada, ya que todas las joyas que lo sufrieron mostraron un notable dolor y molestia mientras eran despigmentadas en pantalla. Y luego de aquellos terribles segundos, la gema era puesta a merced absoluto del control y capricho de Blanco, siendo convertidas básicamente en títeres que le servían a Blanco como extensiones de su propio ser, ya sea como altavoces móviles, meras figuras simbólicas o incluso como drones de batalla comandados directamente por ella, haciendo así a su poder en un castigo muy inquietante al privar de cualquier sentido propio a las gemas, volviéndolas objetos literales incapaces de quejarse o escapar de aquella condena. Pero al menos, para suerte de estas, no son conscientes de nada durante el lapso en que son controladas, por lo que al regresar a la normalidad lo único que sufren es un leve mareo que solo dura unos segundos, para luego reincorporarse del todo como si nunca les hubiera pasado nada. O al menos ninguna gema hasta la fecha ha tenido traumas o secuelas graves al padecer el control mental de Blanco. Ni siquiera Perla Rosa, quien pasó milenios enteros bajo ese dominio, logrando pasar página a ese tema sin ninguna clase de importancia, convirtiendo así a ese castigo en uno simbólicamente denso, pero que en la práctica no afecta ni la mente ni el cuerpo de ninguna joya posterior. ¿Por qué no se me ha informado de que ha llegado un zafiro? ¿Qué les habéis dicho, insensatas? Nada, Agatha. Y en la octava posición de tormentos gemas tenemos al ostracismo y el prejuicio que muchas tuvieron que aguantar por milenios, en especial las gemas defectuosas que al no cumplir con los estándares del Imperio fueron forzadas a doblegarse de diversas formas, ya sea al exilio autoimpuesto como las descoloridas o a sufrir maltrato constante como el caso de las cuarzos del zoológico, quienes pasaron milenios humilladas tanto física como verbalmente por parte de Agatha Azul, quien las atacaba y menospreciaba por el simple hecho de ser gemas terrícolas, ya que según ella eso las hacía inferiores y merecían un trato despreciable.
llegando al extremo de golpearlas abiertamente para que éstas lo obedezcan a través del miedo, siendo así un acto tan rastrero y ruin que el propio Steven se sentía furioso al presenciar aquellas escenas, lo que deja claro el terrible prejuicio que había sobre las gemas imperfectas en aquel pasado, aun cuando sus defectos fueran mínimos y no afectaran su eficiencia real. Aunque para su gran suerte, dicho calvario acabó luego que Steven reformara la sociedad gema desde la raíz, liberando a las defectuosas de cualquier prejuicio, permitiéndoles tener vidas libres y pacíficas. Y como ni las aliadas de Lars o las famatistas muestran secuelas de sus traumas, es seguro asumir que superaron aquel pasado sin ningún problema mayor, dejando su época de prejuicio como una mera anécdota en vez de algo que las lastima a largo plazo. Nos metieron en burbujas solo por ser Rose Cuarzo. Pero ya sabes, está bien. No espero que lo entiendas. Juré que no hablaría de esto. Y en el séptimo puesto de escarmientos gema tenemos al burbujeo indefinido, algo que ha sido visto de manera sutil en dos casos concretos, siendo estos con las cuarzos rosas del zoológico y con algunas gemas necias burbujeadas por amarillo, y siendo el primer ejemplo de ellos el más destacado, ya que dichas cuarzos fueron burbujeadas por Pink como un método de defensa, manteniéndolas en burbujas suyas para evitar que las otras diamantes las destrozaran, pero al costo de mantenerlas atrapadas de manera totalmente indefinida. Algo que si bien no era doloroso para ellas, ya que el estar burbujeadas era como un congelamiento, a la vez las privó de tener vidas plenas durante más de 5000 años. Lo que si bien en tiempo de gema es poco, sigue siendo suficiente como para ser un trauma latente para algunas, en especial para las 3 cuarzos rosas que conocieron a Steven durante Future, quienes revelaron guardar cierto rencor por el hecho de ser bufiadas sin su consentimiento, dejándolas profundas secuelas emocionales que tomarán cierto tiempo para procesar, convirtiendo al burbujeo indefinido en un castigo moderado que puede marcar el carácter y mente de una gema de forma prolongada. Aunque al ser una experiencia mayormente indolora, es factible salir de ese mal recuerdo sin demasiadas complicaciones directas. En el cielo, un sonido. ¿Una canción? Siempi. Esa luz. ¿De dónde vino esa luz? Y en la sexta posición de castigos gema tenemos a la conocida corrupción, el acto que marcó un punto de inflexión en la serie para siempre, sirviendo como parteaguas entre las eras 1 y 2 luego del incidente de la rebelión en la Tierra, en donde tras sufrir el fingido destrozo de Pink, las diamantes restantes descargaron su furia en contra de aquel joven e inocente planeta, lanzando un rayo triple de energía con la intención de destruir a toda rebelde sobre la Tierra. Pero en lugar de eso, ocasionó que la mayoría de joyas fueran alteradas, tanto física como mentalmente, volviéndolas monstruos salvajes y agresivos que actuaban por puro instinto superficial, lo que obligó a las gems a capturar dichas gemas para evitar que causaran peligro a su alrededor, además de también evitarle sufrimiento, según palabras de Garnet. Algo demostrado especialmente por Senti al sentir impotencia de no poder interactuar bien con su entorno, además de sufrir visiblemente cuando su cuerpo se volvía a corromper, al igual que pasó con Jasper poco antes de perder la razón, dejando claro que el proceso de corrupción fue un tema muy delicado para ciertas gemas afectadas. Y si bien en Future ninguna joya posee traumas psicológicos graves, las secuelas de ese daño diamante quedaron marcadas en sus formas físicas para siempre, en específico a través de cuernos y manchas, las cuales siempre les recordarán su bestial pasado, o al menos hasta que vayan con amarillo para que ésta las cure con su poder, dejando implícito que la corrupción fue una vivencia terrible, pero a la vez superable en todos los sentidos posibles. ¿Cómo te atreviste a fusionarte con un miembro de mi corte? ¡Perdóname! ¡Yo! Serás destruida por esto. Y en la mitad del repertorio de condenas encontramos a la más simple de todas, siendo esa la directa y llana destrucción física de una joya, lo que implica destrozar su piedra preciosa para que sea incapaz de retomar una forma física, y en el peor de los casos acabando la existencia de la gema para siempre, esto dependiendo de la magnitud y potencia del artefacto usado para destrozarlas, ya que en la propia serie queda implícito que las gemas son esencialmente inmortales siempre que sus fragmentos se mantengan en un estado parcial, cosa vista en particular con los diversos trozos random del capítulo El Club Secreto, los cuales al ser solo pedazos de joyas rotas, mantenían conciencia limitada en el mundo material, lo que les generaba sufrimiento e impotencia al ser seres sintientes pero a la vez incompletos, motivo por el que las gems las mantenían en burbujas con el fin de ahorrarles ese malestar. Aunque al menos para su consuelo, es posible regresarlas a la normalidad al unir todos sus fragmentos de nuevo, cosa vista con las gemas que reparó Amarillo en los eventos de Future, dándoles así un pequeño rayo de esperanza a todas las destrozadas por medios convencionales.
pero en caso de ser destruidas con métodos absolutos, como láseres o algo similar, lo más probable es que sea imposible recuperarlas como tal, siendo así un castigo tremendamente extremista, pero que al menos solo ocasiona un sufrimiento muy breve y fugaz. Y me confundió con una Crystal Gem y me usaron como herramienta. Me preguntaron, ¿dónde está tu base? Y en el cuarto lugar de castigos atroces, tenemos el sellar gemas en objetos, algo que puede parecer leve, pero que altera por completo la autonomía de una gema, volviéndolas prisioneras literales al impedirles tomar forma física por cualquier medio, y dejándolas varadas en determinado artículo sin poder salir por cuenta propia. Y dependiendo del objeto o situación, dicho encierro en teoría podría durar para siempre. Algo visto en particular por nuestra dolida Lápiz, que de no haber conocido a Steven por casualidad, la pobre se habría condenado a vivir en su espejo por la eternidad, resignándose a padecer en silencio en un aislamiento casi perpetuo y literal, el cual duró nada menos que 5 milenios seguidos. Por lo que no es nada raro que Lápiz saliera encabronada luego de que al fin fuese liberada, ya que literalmente fue dejada a su suerte y tratada como un trozo de basura olvidado por todos. Y si bien su caso fue el más severo, en el planeta madre se vieron otros ejemplos de gemas cosificadas, que van desde las joyas paredes en los pasillos de amarillo hasta las estatuas vivientes que adornaban el extractor de azul, dejando claro que el sellado de gemas no era un hecho para nada aislado en el viejo imperio, siendo para ellas una forma de decoración que mezcla crueldad y apatía en su máxima expresión, limitando a las joyas a un destino peor que ser tratadas como perlas, quienes al menos son capaces de moverse y pensar con relativa libertad. Y aunque casos como Lápiz lograron sanar ese trauma, en el fondo siempre recordarán aquel miedo y dolor de permanecer silenciadas sin una aparente luz de esperanza. Si solo pudiera ponerlas en burbujas, estarían a salvo. Están muy dañadas. Los seres que solían estar en esos fragmentos están tan rotos que ya no saben quiénes son. Y en la medalla de bronce de atrocidades gema aparece el acto de forzar fusiones, un hecho tan cruel y desalmado que hasta ocasionó lágrimas en la siempre estoica Garnet, llegando a casi desfusionarse por el impacto de descubrir la verdad sobre sus amigas caídas, quienes en su mayoría fueron usadas como conejillos para los horribles planes del imperio, quienes cruelmente crearon gemas mutantes con los fragmentos de las joyas destrozadas, con el fin de poner a prueba el potencial ofensivo de aquellos restos. Lo cual, si ya de por sí es una brutalidad, las diamantes cruzarían todo límite al ordenar la creación del clúster, la geoarma definitiva hecha de millones de trozos gema, los cuales fueron implantados dentro de la Tierra con el fin de volarla en pedazos. Lo que si bien pondría a ese monstruo como un enemigo absoluto, la realidad es que tanto las gemas mutantes como el clúster son solo víctimas sin la culpa de nada, ya que la agresividad que muestran a su entorno se debe únicamente a su deseo de volver a estar completas, manteniendo un estado de agonía y angustia al sentirse incompletas y fragmentadas, lo que solo empeora aún más cuando se trata del mismo clúster, que al ser una amalgama masiva, posee una conciencia colectiva llena de constante sufrimiento y duda, algo que ocasionó culpa y estrés cuando Steven se conectó directamente con ellas, ya que al no poder reformarlas, lo único que pudo hacer es ayudarlas a burbujearse para así traerles paz, mitigando parte de su dolor pero solo de manera breve y situacional. Y si bien para los eventos de Future Diamante Amarillo se ofreció a reparar el clúster, en la práctica eso es algo que le tomaría miles de años lograr, dejando así a esa geoarma con un destino incierto y a la vez plagado de mucho dolor hasta el día de su restauración. Por mis estrellas, ¿vas a cosecharme? ¡No! Y en la medalla de plata de Barbarie Gema tenemos al concepto de cosecharlas, algo que si bien nunca fue explorado a detalle, se sabe que es un destino espantoso gracias a la mención directa de Peridot, quien quedó visiblemente perturbada al pensar que las gems iban a cosecharla, denotando así que es un proceso terriblemente atroz para cualquier joya desafortunada. Por lo que, entrando en el terreno de teorías, tanto yo como buena parte del fandom intuye que el cosechar gemas se basa en drenar su energía vital a la fuerza, con el fin de aprovecharlas para alimentar naves o cualquier otra estructura, obligándolas a hacer baterías vivientes hasta reducirlas a simples rocas comunes, lo que explicaría en parte por qué hay distintos mecanismos gema que parecen funcionar con joyas literales. Por lo que, en caso de ser verdad, el cosechar gemas sería un proceso agonizantemente indescriptible para cualquier gema desdichada, siendo así uno de los peores destinos que una joya puede llegar a tener en su vida, ya que el resultado final de todo eso las dejaría prácticamente inertes y sin ninguna posibilidad de regresar. Blanco está decepcionada de ti. Lo sé. Lo siento.
Y como mención de castigos despreciables, tenemos al acto de encerrar una gema en una torre hermética y oscura, algo que las diamantes solían hacer con Pink cuando ésta les daba problemas, tratándola como si fuese una esclava a la que reprendían mandándola a un calabozo para que aprendiera la lección. Algo que, si bien no suena tan alarmante, sí que ocasiona heridas emocionales de manera profunda y duradera, lo que justifica en parte el por qué Pink acabó por rebelarse y escapar a la Tierra, ya que buena parte de sus recuerdos previos estaban llenos de dolor y amargura total, dejando ese castigo como uno físicamente leve, pero emocionalmente devastador a largo plazo. Tengo que quemar esto. ¡Genial! Y en la medalla de oro de torturas gemísticas encontramos al hecho de pulverizar gemas hasta volverlas polvo, pero no para eliminarlas del todo, sino para usar sus restos como pigmentos para una mórbida pintura, lo cual en esencia les impide desaparecer, obligándolas a quedar semiconscientes, sabiendo que nunca volverán a la normalidad, siendo así un destino tan desolador que hasta Garnet no tuvo de otra que incinerar aquella pintura del todo, con el fin de lograr liberar las conciencias de esas gemas para evitarles una agonía eterna. Y el hecho de que destruyéndolas sea su única opción de paz, convierte ese castigo en especial como el más perturbador e insoportable, con abrumadora diferencia, no habiendo ninguna otra salida para darles un final feliz en el plano terrenal, obligándolas a partir del mundo físico, sufriendo hasta el último segundo de sus vidas. Y bueno amigos, hasta aquí llegó el video. No olviden dejar su like y de activar la campanita para que no se pierdan del siguiente contenido. También me encantaría saber cuál de todos los castigos mencionados es el más cruel o espantoso en su opinión, o si creen que hay algún otro que podría haber entrado en la lista. Y bueno, sin nada más que decir, me despido y nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Hasta la próxima!